Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy es un día especial para nuestras vidas. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, es que estamos en la casa de Dios. Hoy venimos a escuchar la palabra de Dios que nos va a edificar, nos va a bendecir. Y sé que cuando saldremos vamos a salir transformados y cambiados por medio de su palabra, de su poder, de su Espíritu Santo, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Así es que regreso con el mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana quiero hablar acerca del milagro de salvación. This morning I want to talk about the miracle of salvation. El nombre de Yeshua The name of Yeshua en todo el Antiguo Testamento, throughout the entire New en la Testament, mayoría del Antiguo in the Testamento, majority of the Old, Yeshua significa Yeshua salvación. means salvation. Por eso es que el milagro de Yeshua That's why the miracle of Yeshua trae salvación, is what brings salvation. trae liberación, It brings deliverance. trae alegría, It brings trae happiness. gozo, It brings trae joy. paz It brings peace a nuestros corazones. to our hearts. ¿Por qué hay personas tristes? Why are there people that are sad? ¿Por qué hay personas en depresión Why are there people that are en la depressed iglesia? within the church? Porque quizá Because no han maybe podido alcanzar they have not been able to la attain salvación. salvation. Y esta mañana And in this morning, quiero ponerles a ustedes I want to talk to you cómo la gente piensa acerca de la salvación. about how people think about salvation. Imagínense ustedes a los judíos, So think about the Jews, los escogidos de Dios, God's chosen people, los que Dios no solamente los llamó, sino los the escogió. one who God not only called, but He chose, Y digo que ellos iban a ser sus hijos. and said that they would be His children. ¿Cómo piensan ellos, hermanos? How do you think they think about these things? Cuando Jesús viene When Christ comes y comienza su ministerio, and He begins His ministry, les dice, arrepentíos, He tells them, repent, porque el reino de los cielos se ha for acercado. the kingdom of heaven is at hand. Y ellos siempre estuvieron pensando And they were always thinking que el Mesías que iba a venir that the awaited Messiah los iba a librar would deliver them de la bota romana from the Roman rule, y ellos iban a establecer su reino, and that then a kingdom would be los, established. las 10 tribus que se perdieron y, The tribes that were y las lost. 2 tribus que estaban en Israel. The two tribes that were still there. Ellos pensaban eso. This is how they were thinking about these things. Imagínense, hermanos, So imagine, brothers, que aún sus discípulos, that even their own cuando disciples, Jesús estaba despidiendo de ellos, when Christ was dismissing ellos them, decían, saying Señor, ¿qué goodbye to pasó? them, they asked, Lord, what happened? ¿No vas a salvar a Israel? Are you not going to save ¿No vas a Israel? establecer tu reino? Are you going to establish your kingdom? Y el Señor le dijo, no se preocupen de eso. He said, don't worry about A that. ustedes no les toca eso, saber It's eso. not your place to know these things. Pero recibiréis poder But you receive y power me seréis testigos and you'll be en witnesses Jerusalén, in en Jerusalem, Samaria, in Judea, en Galilea in y hasta Samaria, lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Y ustedes van a ir a buscar And you'll be able to go a las ovejas perdidas de la casa de Israel. to preach the gospel. Así es que, hermanos, So ellos nunca they entendieron never understood la salvación. salvation. Imagínense en este So tiempo, imagine today ellos están esperando that they're waiting. no a Jesús que desciende They're del not waiting cielo. for Jesus to descend from Ellos están heaven. esperando a un líder, They're waiting for a un leader, líder mundial for a world leader que establezca el Estado de Israel that will establish y the que kingdom of Israel ellos puedan vivir en paz en ese and lugar. to be able to live in peace in that place. Y así muchas personas no han entendido el mensaje del Señor. So many people don't understand this message. Hay otras personas There are other people que aún durante el tiempo de Jesús that during the time of Christ, sí entendían el mensaje. they understood the message. Uno de ellos, por ejemplo, es Zacarías, el padre de Juan, One was Zechariah, John's father, Simón el sacerdote, Simeon the Ana priest, la profetisa, Anna the que eran prophetess, personas fieles a Dios, people who were faithful to temerosas God, de they were Dios, fearful of God, apartados del mal, they were departed from que evil, guardaban los They mandamientos, kept the commandments. los estatutos, they kept los God's preceptos de statutes, Dios. God's ways, Ellos sabían and they knew y ellos querían experimentar, and wanted to experiment, La salvación. experience pero salvation, la salvación que Jesús da, but the salvation that la Jesus salvación que Jesús was da, going to bring, que trae paz al which corazón, brings peace gozo a into la the heart, vida,
joy into our y lives. que quita todo miedo y todo And that temor. removes all fear. Pero ellos eran fieles a Dios, But they were faithful to God. conocían al Señor, They knew the Lord. conocían su palabra, They knew His word. su palabra los His santificaba word y sanctified el them. Espíritu Santo de And the Dios Spirit of God era sobre de ellos. was upon them. Ese es el tipo de cristianos That's the type of o de believer personas que Dios or necesita people that que God needs experimenten la to salvación experience salvation y estén en este grupo. and to be in this group. El otro grupo, hermanos, The other group es el grupo que está consciente de su situación is a pecaminosa group that is aware of their sinful condition y que sabe que su condición pecaminosa and that knows their sinful los va a condition llevar a la condenación. is going to lead them to condemnation. Pedro era uno de ellos. Peter was one of them. Cuando Jesús hace la pesca milagrosa, When the Lord carries out the miraculous Pedro, catch, hermano, reacciona Peter responded. He y le reacted. dice a Jesús, Jesús, He said, Jesus, apártate de mí porque soy pecador. depart from me, for I'm a man of wickedness. Se espantó, reconocía He was afraid. He su was amazed. condición He pecaminosa. recognized his sinful Y condition. cuando el hombre reconoce su condición And pecaminosa, when we do this, entonces then sucede el milagro the de miracle of salvación. salvation takes place. Ahora están los religiosos Then you have those who are religious, que están dentro de la who congregación, are within the congregations, que viven vidas de hipocresía, who live hypocritically. que cantan, que sing. dirigen, They lead, que hacen cosas en la congregación, they do things in the church, como los fariseos. like the Pharisees. Los fariseos estaban confiando The Pharisees are trusting en su hipocresía, that their hypocrisy, en su religiosidad, they're trusting in their en sus religiousness and tradiciones, their traditions, en ser vistos de las gentes and being seen by que eran people, limpios, que eran santos. for people to say, wow, they're holy, they're Y clean. esta es una de las condiciones And this is one of the conditions más terribles y más that engañosas is very que deceiving existen en la iglesia. and that exists within the church. Quiero mostrarles un panorama de la salvación. I want to present to you a panorama of En el of 2012 salvation. salió una película que se llamaba 2012 se llamaba la película. There's a movie called 2012, En esta película and in this movie, se iba a ser destruida la tierra, the earth is going to be destroyed. pero alguien inteligentemente hizo unos barcos But grandísimos. someone created, manufactured huge boats. Y para entrar en estos barcos And in order to go into tienes these que boats, ser personas billonarias you have to be extremely wealthy. para poder pagar su ticket para entrar a ese barco. Buy your passage into the boat. Nadie podía entrar si no pagaba. If you didn't pay, you couldn't go in. Hermanos, la salvación Brother, salvation es un barco is a boat. que nos lleva, hermanos, gratuitamente, It takes us freely por gracia de Dios, by the grace of cuando God nosotros nos apuntamos when we sign up, so to speak, y firmamos nuestro nombre and we sign our name, y por la gracia del and capitán by the grace of the captain, podemos entrar en ese barco. we can then go into this boat. Todos pueden entrar, Everyone can come in sin excepción de personas, without exception. pero algunos que se burlan, But some who are algunos mockers, incrédulos, those who are incredulous, que no se apuntan they don't sign up. y que piensan, yo no necesito apuntarme, And they say, well, I don't need to sign up. yo de todas maneras me voy a meter. I'm going to go in anyway. Cuidado, Be careful. porque en el barco de Dios no hay polizontes. Polizontes se les dicen a aquellos que intrusamente se meten en un barco sin que nadie sepa. Ah, okay. So there's no stowaways in God's boat. ¿Ok? ¿Me entendieron de esto, verdad? Ok. Entonces, hermanos, el So then, barco brothers, sale The boat departs, con gente salva para la gloria del people who are Señor. saved for His glory. Y en ese barco And in that boat, va toda clase de gente, you have all types of people, buenos y malos. good and bad. El único requisito del capitán The only requirement es que obedezcan su orden is to obey His commands, y que cada uno de ellos and coopere each of them cooperate para el mantenimiento del barco. for the maintenance of the vessel. ¿Me entienden eso, verdad? This is clear, right? En el camino, And as you go, algunas personas que no tuvieron la oportunidad de apuntarse para subir al barco, some people didn't have the chance to sign up to go on the boat,
pero que andaban en el mar. but who were out to sea, El mar se puso bravo, and the sus seas olas fueron became rough. inmensas, The waves sus were big, pequeñas barcas en que ellos confiaban se quebraron. and their own boats fell apart. Pero como bendición, But as a blessing, el barco pasa por ahí. the boat was on the way. Y el capitán, And the captain, que su nombre es Yeshua, his name is Jesus, que su nombre es his Jesús, name is Yeshua, que su nombre es his name salvación, is salvation, los mira, hermanos, looks at them y manda a sus marineros and commands the sailors que saquen a aquel que se estaba ahogando. to rescue those who were drowning. Y los salva And they are saved, y los sube al barco. and he gets them up into the boat. Y ese hombre And this man tendrá gratitud hacia el will capitán express gratitude towards the captain por lo que él hizo. because of what he did. Cosa que en la vida real es una verdad. Things which in this reality are true. Mi esposa acostumbra a mandarles algunos testimonios My wife has the custom of sending out muy testimonies, dramáticos. which are quite dramatic. Jesús ha salvado a gente muy perversa, Jesus saved very muy perverse malvada, people, very wicked people, muy depravada, very muy depraved, drogadictos, very addicted people. de toda clase. Él ha salvado, He saved all types of people sin condiciones. without conditions. La única condición es The only condition que cuando ya estés en el barco, is that when you're in the boat, procura obedecer las órdenes del capitán. you have to obey the captain's orders. El capitán tiene el derecho, The captain has the right, porque él nos salvó because he saved us por gracia by grace sin cobrarnos. and didn't charge us anything. En la Biblia hay una parábola que habla And the Bible does a parable acerca de una fiesta que hizo un rey that talks about a king who put on a feast y mandó a sus criados que trajeran a los siervos and sent his servants to go out and gather y que people le dieran vestidos para que entraran a la and to give them fiesta. garments to come in. Y se llenó el lugar de And the gente. place was full of people. Cuando entró el rey, When the king came miró in, a alguien que estaba ahí he saw someone there sin ropa de who fiesta didn't have the garments. y le dice: hey amigo, He was like, hey friend, ¿cómo entraste aquí? how'd you come in? Y aquel se quedó callado. And that man remained silent. Y le dijo el rey: And the king said, saquen a esto, saquen a this este, person. échenlo afuera, kick him out. échenlo a las tinieblas, Kick him out into the darkness. porque no procuró ponerse la ropa Because he didn't put on the garments para entrar a la fiesta. to be ready to come into the feast. Yo no sé a cuántos cristianos les está pasando esto I don't know how many believers this is y happening no se to, están poniendo la ropa and they're not putting on the para garments entrar al reino del to Señor. come into the kingdom of heaven. En el mar, hermanos, Out to sea, brothers. cuando alguien se sube como polizón, When someone is a stowaway, cuando alguien se sube y nadie sabe, when no one knows how that person got on, cuando lo encuentran when they find him en alta mar, in high seas, lo que hace el capitán what the captain es arrojarlo al mar. would do was throw them back into the ocean. No hay registros de él, Because the nadie name sabe is cómo not se llama, on the manifest. No one nadie knows lo va a their name. reclamar, No one's going to claim nadie him. sabe que se subió al No barco, one knows the person got onto así the es que boat, no merece estar en el barco. so they don't deserve to be on the boat. Y ellos, hermanos, literalmente aún en nuestros días, And literally, even in our days, los avientan al agua. they're thrown into the ocean. Con esto, hermanos, quiero que ustedes With this, examinen su I vida want you to examine your lives y vean ustedes en qué posición se encuentran delante de Dios, and see where you find yourself today before the Lord. porque quiero decirles Because I want to tell you que nadie por venir a la iglesia but that no one just by coming to church se puede sentir salvo can feel saved si no ha firmado, unless si no ha dado su nombre, they have not si put their no ha name, reconocido unless they have not recognized que su estadía, su salvación that their salvation se encuentra en el capitán is only found in the captain que está dirigiendo el who barco is leading the boat para llevarnos to take us a su reino bendito. to his kingdom. Piensa por un momento Think for just a moment el por qué la gente vive en temor, and why people live in fear, porque la gente no ha sido salva. because people have not been saved. Muchos se creen salvos Many think they're saved como los fariseos, as the Pharisees, de afuera solamente, just externally. pero por dentro, But in the interior, decía Jesús, son huesos podridos, Jesus said, you are rotten malolientes. bones.
Eso es You stink. la vida de muchas That's personas the life of many people que están involucradas who en la religiosidad. are involved in religious things. Yo no dudo, hermanos, I don't doubt, brothers, que en todas las denominaciones, en todas las iglesias, that in the denominations, in the haya personas churches, salvas, there are people who are saved, personas perdonadas, people who are forgiven, personas seguras de su people who are salvación. sure of their salvation. Pero en esta mañana But this morning, voy a hablar a tu I'm corazón, going to speak to your por si hearts, tú no has sido salvo. because if you've not been Quiero que saved, entiendas el I plan de want you to salvación understand the plan of que hay salvation para tu vida, that there is for your life, para que después no vengan las disculpas so that the I'm sorry is not show que up yo later no on sabía. to say, I didn't know. Porque miren ustedes, Because look, cuando las personas van salvas en el barco, when people are saved, el capitán le dice a todos los que van ahí, the captain tells everyone who's on no board, se acerquen a la orilla, don't get too close to the es edge. muy It's peligroso. very dangerous. No se escondan abajo del Don't barco, hide underneath the es vessel. muy It's peligroso. very dangerous. Vivan en armonía, Live in harmony. vivan en donde los podamos ver. Live where we can see you. Pero si alguien en su necedad, But if someone in their stubbornness, yo no le hago caso a ese capitán, I don't listen to that se captain. sale afuera y anda por They go allá, outside and they're walking de around. repente vendrá una ola All of a sudden, a wave will come y lo arrebatará del barco. and take that person to the sea. No obedeció, Because he didn't want to obey, nadie se dio no cuenta, one could see, él tuvo que morir. and that person had to perish. Do ¿Entienden eso, hermanos? you understand? Piense por un momento que la Think for salvación just a moment that salvation es el capitán is the captain. y que por su gracia And that by bendita his grace, que él hizo en la cruz murió which por he nosotros, died on the cross for, para que todo aquel que en él so cree those who believe in him no se pierda, should not sino perish, tenga la but vida rather have eterna. eternal life. Ahora déjeme decirle algo, Now, let me tell you something. que hay muchas personas There are many people que asisten a las congregaciones who are part of a congregation por amistad, out of friendship. se sienten bien, They feel good, descansan, they rest, tienen amigos, they have buddies, pero hasta ahí. but it stops there. No hay un reconocimiento, no hay una necesidad There is no awareness or para need que ellos entreguen su vida al for Señor. them to give their lives over to Christ. Muchos no quieren Many don't want to. porque no quieren dejar de estar haciendo lo que Because están haciendo a escondidas. They don't want to stop doing what they do in secret. Y eso es peligroso. And this, brothers, is dangerous. El capitán The captain tiene ojos. has eyes. El capitán sabe lo que The está captain pasando knows what is happening, y él conoce en dónde And he tú knows estás where you are, y cuál es tu intención. and what your intention is. Entonces, la salvación viene y Jesús la presenta And so the Lord presents al pueblo de this Israel. to the people of Israel. Los rabinos, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos The rabbis, the religious leaders, no entendían. they didn't get it. Nicodemo se acerca a Jesús y dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como profeta, Nicodemus said, Lord, when you come to us from God as a teacher, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces no one can do the si things you Dios do no está con él. unless God is with him. Respondió Jesús, le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesus responded and said to him, Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born, can he? Cuando él le presenta este mensaje, hermanos, When he shared this message with Nicodemus, Nicodemo con toda su sabiduría, Nicodemus, con with his toda wisdom, su religiosidad, with his no knowledge, entendía, didn't understand. no entendía. He didn't get it. Porque la salvación Because salvation es un milagro, hermanos. is a miracle. Es un milagro que sucede en la vida de las It's a miracle that personas. takes place in people's Porque lives. siendo las personas más sucias, más perversas, más malvadas, Because being wicked and perverse, cuando viene la salvación, when salvation comes, en un momento in one moment, cambia you change. su forma de ver, Your su way of forma de seeing hablar, things, su forma de your way of pensar, speaking, su forma de Your way comportarse. of thinking, Es un cambio total. it is a complete change. Lo que dice la palabra bendita del Señor. What the Word of God says. Y Pedro lo dice de esta manera. Pues habéis sido nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. That is, through the living and enduring Word of God. Hermanos, hay un nacimiento por el Espíritu Santo, There is a birth that comes in the Spirit, pero aquí dice que hay un nacimiento por la palabra de Dios. it is which comes by the Word of God. El oír, el saber To hear, que to know, somos pecadores, to know that we are sinners, que nadie nos puede ayudar. that no one can help us. Cuando yo era joven, When I was young, era un rebelde, I was rebellious, el más malvado, el más rebelde de mi familia. the most rebellious in my family. De manera que mi padre trataba de corregirme Such a way that my father would try to correct y me, me burlaba de él. and I would mock him. Me golpeaba salvajemente para He would corregirme. savagely to correct me, Y yo como una bestia salvaje and like a wild beast, me paraba y le decía, I would tell him, si Dios no me cambia, God doesn't change me, usted nunca me podrá you'll never cambiar. be able to change me. E hice llorar a mi padre And I made him cry. en mi soberbia, In my haughtiness, en mi in rebeldía, my rebellion, en mi maldad, in my wickedness, en mi pecado. in my sin. Esa fue mi vida That was my life de joven hasta los 16 años. from the time I was young to the age of 16. El más blasfemo de la colonia era yo. I was the most blasphemous in El my más area. rebelde de mi colonia era I yo. was the most rebellious. El más desobediente a los padres era Most yo. obedient to my parents was me. A pesar de que todos los días me llovía, Despite the fact that it rained on me every day. me daban mis I would buenos. get corrected every day. Una bestia, hermanos. I was like a wild beast. Un día And one day, oí la palabra. I heard the word. Y cuando oigo la palabra And when I hear the word, y me veo en ese espejo, and I see myself in this mirror, ese día hubo un cambio en mi vida. and that day there was a change in my life. Por eso es bueno que nosotros invitemos a gente, That's why it's good that we invite people. no importa quiénes It sean. doesn't matter who they are. A mí fueron a invitarme unas muchachas. Some young ladies invited me to church. Estaba en la juventud I was young. y quería tener I novia. want to have a girlfriend. Y me dijeron las muchachas, van a venir muchas muchachas de otra iglesia. And the girls told me there's some other girls from another church who are coming. Yo no quería ir, I didn't want to go. pero eso me animó a ir. But that motivated me to go. Esa noche que entrego mi vida a Cristo, That evening I gave my life to Christ. hasta las 11:30 de la noche, At 11:30 at night, estuve en el altar llorando I was weeping y llorando at the altar, y llorando crying y llorando. and crying nonstop. Dios me había salvado. God has saved me. Al otro día que fui a mi trabajo, The next day I went to work, era costumbre and it was a blasfemar. tradition to blaspheme. Para saludar era una blasfemia. To say hello, you insult someone. Para contestar era otra To answer, blasfemia más grande. The same thing. Y así sucesivamente, todo el día And it was like that all day long. eran blasfemias. It's just blasphemy. Cuando llego a mi trabajo When they come to work y me mencionan a mi mamacita, and they insult my mother, yo los bendigo. I bless them. Que Dios te bendiga. May God bless you all. ¿Para qué dije eso, And why hermano? did I say that? Me dijeron una de groserías que ustedes no se They continue imaginan. to insult me even worse. Y yo le dije, no importa, Dios I te said, it doesn't bendiga. matter. God bless you. Y todo el santo día, hermano, And all that day, sufrí la consecuencia I de mi suffered maldad. the consequences of my Me sin. hostigaron, They blasfemaron contra harassed me, they mí, blasphemed against me. querían hacerme enojar, cosas They que ya no wanted to make me pudieron. upset. They weren't successful in it. Y así fue como supe And that's how I knew que Dios me había cambiado. that God had changed me. Mi madre, My mother, que no había aceptado al who Señor, had not accepted the Lord, notó she noticed en mí la a diferencia. difference within me. De manera que ahora no se preocupaba por mí, In such a way that she wasn't worried porque ya about me estaba anymore. caminando en el camino del Because I was Señor. walking in God's ways. Bueno, es un pequeño testimonio. That's just a small testimony. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, But the Word of God tells us que nosotros hemos sido salvos we have been saved mediante la palabra de Dios que permanece. by the Word of God which remains. Entonces, cuando usted viene aquí y oye la palabra de So when you Dios, come and you listen to the Word, si la palabra de Dios no logra
en usted, if the word doesn't do anything within you, hacerle entender su condición if it doesn't make you pecaminosa, understand your sinful condition, usted tiene un grave problema then religioso, you have a serious religious problem. como los fariseos, saduceos, Like the Pharisees and que Sadducees. ellos se creían religiosos They thought they were y las religious. palabras de Jesús no significaban And his nada. words meant nothing to them. Pero cuando nosotros oímos la palabra But de when we heard Dios, the word of God, dice la palabra de Dios que entonces tenemos fe, word of God says we have faith. porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Because faith comes by hearing, and hearing comes by the word of God. Y si usted sabe la palabra fe, que es en hebreo emuná, And if you had the word faith translating into Hebrew as quiere emunah, decir it means obediencia, to obey. quiere decir fidelidad, It means faithfulness. quiere decir certeza, It means certainty. quiere decir verdad. It means truth. Eso sucede en nuestras That is what vidas happens in our y esa lives. fe se infunde en nuestros And corazones that is what's implanted cuando within our nosotros hearts. escuchamos la palabra When de we Dios hear the word of God, y nos dice, tú eres un pecador, and they say you're a sinner, y lloras and you y weep, and reconoces. you recognize. Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Peter said, depart from me, Lord, because I am a sinner. Y el Señor le dice, ahora vas a ser pescadores de hombres. And Lord said, but now you be fishers of Aleluya. men. Amen. Qué bendición. What a tremendous blessing. Aleluya. Hallelujah. Pedro, súbete a la barca. Peter, get into porque the boat. nos vamos a la pesca. We're going off Tu to go capitán es Jesús de Nazaret, captain is Jesus Yeshua of Hamashiach, el Yeshua Rey de Hamashiach, Reyes, the que King of murió Kings, por ti en la cruz and the del Lord of Lords who died for you on the Calvario. cross of Calvary. No te quedes, por favor. Don't remain behind. No te quedes. Don't remain. No pienses en que eres religioso. Don't think that No you're pienses religious. en que eres bueno. Don't think that you No are pienses good. que no necesitas a Don't think Jesús. that you don't need Jesus Christ. Porque Jesús Because Jesus no va a venir por los buenos. is not coming for people who are Él va a good. venir por los malos, He is coming for those who que are fueron wicked. cambiados por For su those sangre who are being preciosa. changed by His Él precious blood. va a venir He y se will va a come llevar a su And pueblo. will take his people. Y ese milagro de And salvación, this miracle of salvation Nicodemo no lo entendía. is something Nicodemus didn't understand. Yo creo sinceramente, hermanos, I believe sincerely, brothers, en que ese milagro se hace that this miracle is carried out como dice la bendita palabra as de it says Dios. in the Word of God. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. He saved us, not on the basis of deeds which he did in righteousness, but in according with his mercy, by the washing and regeneration and renewing by the Holy Spirit. Yo creo sinceramente en esto, I hermanos. believe sincerely, brothers, Yo creo sinceramente I believe en que sincerely cuando una persona es that salva, when a person is saved, nace de nuevo. they are born again. ¿Saben ustedes lo que sucede en el nacimiento? You know what happens in the birth, brothers? En el nacimiento, cuando sale el baby, When the child comes out of the womb, está, you're breathing. le dan su palmadita. They spank the Y baby on the empieza a bottom, llorar. and the baby starts to breathe. It cries. Cuando Dios sopla su Espíritu Santo en tu vida y When te God salva, blew His Holy Spirit into you and saved you, entonces then tú naces de you're nuevo. born again. Porque solamente en Él tenemos redención por su sangre. Only in Him we have redemption by His blood. Solamente por Él tenemos el perdón de nuestros By Him do we have pecados. the forgiveness of our sins. Según la riqueza de su According bendita to the gracia. riches of His grace. Eso es lo que hace por That nosotros. is what He does for us, brothers. Si nosotros no lo If we entendemos don't understand y it, no nos ponemos a cuentas and con we don't Dios, come to an accounting with seremos God, condenados then we will be porque condemned. rechazamos la bendita Because gracia de Dios we rejected que Él the hizo en la grace of God cruz, that He que provided murió on the por cross ti y por and mí died for y que you nos salvó and for por su me gran and poder saved us y nos by subió a His su great power barco para and put us salvación. in His boat for salvation. Si no lo entendemos, If we don't understand this, tenemos un grave then problema we have serious issues going on que no nos va a ayudar that are not going to help us cuando nos presentemos delante de when Él, we present ourselves before Him, a sabiendas knowing que puede ser mañana. that it could be tomorrow. Personas han estado enfermas del COVID People have been sick with COVID y han muerto
and have died y no han tenido la oportunidad and haven't had the de opportunity subirse al barco. to come into the boat. Es triste. It's sad, brothers. El apóstol Juan lo declara en esta forma The Apostle John presents it this way. y nos dice que somos hijos de Dios, nacidos de Dios. That we are children of God, born of God. Eso es lo que le sucede a todos los que le recibieron. To all those who receive him. ¿Saben por qué siempre decimos recibe a Cristo? You know, we say receive Christ. ¿Saben por qué decimos abre tu corazón Why we say open your heart. para que el Señor entre a tu vida? So the Lord come into your life. Porque es una realidad, Because hermano. it's a reality. Jesús dijo que a todos los que le Jesus said, recibieron, to all those who Él receive les dio him, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. he gave the power to be called children of A God. los que creen en su To those nombre. who believe in his name. A los que no lo creen mentirosos, sino creen Those who believe him. en su palabra Who bendita. believe in his word. Los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of a man, but of God. Este es un milagro, hermanos. This is a miracle, brothers. Cuando ese milagro sucede en nuestras When this miracle vidas, takes place within our lives, nada nos apartará nothing del amor de can Cristo. separate you from the love of Christ. Y Él por su buena voluntad And by his good will, nos hace salvos. saves us. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word of God says, brothers. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de qué, hermanos? De todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y en vivir en esta época de manera sobria y piadosamente. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and unworldly desires and to live sensibly according, and worldly desires and to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age. Entonces ahora surge la pregunta. So now a question arises. Por mucho tiempo For a long time, Dios solo trató con el pueblo de Israel, God only dealt with the people of Israel, aunque Dios trató con todo el mundo. although through them he dealt with the entire Los world. egipcios, cuando el pueblo de Israel salió, With the Egyptians, when the people of Israel left, inteligentemente very intelligently, renunciaron a sus dioses they renounced their gods. y dijeron, nos vamos con They ustedes, said, we're going with you porque su Dios sí es because your poderoso. God is powerful. Eran muchos hermanos. There are a lot of them. Y Moisés le pregunta al Señor, Señor, ¿y estos qué? Moses asked, Lord, what about these guys? El Señor les dijo, haz otra nación, The Lord said, make another nation. haz otra tribu. Invite them along. Eso no le dijo Dios. Is what God said? Que se unan al pueblo, He said, no. Let them que be sean gathered circuncidados, with the people que obedezcan mis to mandamientos, obey the que obedezcan mis commandments, preceptos, to obey my precepts, que vivan como to ustedes. live with you. El ser humano segregó al mundo entero So man was added pensando que solo los israelitas, los judíos, eran dignos de salvación. So they believed that only the Jews, the Hebrews, were worthy of salvation. Curiosamente, Very curiously, cuando Jesús viene para llevar sus when ovejas, the Lord comes, para buscar a los to perdidos de la seek casa de the Israel, lost sheep of the house of Israel, Él puso un límite a limit was y established. dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. He said, I've come for the lost sheep of the house of Israel. Y basado en esto, las personas And based upon this, segregaron al mundo entero, the people were added, diciendo que solamente hay un grupo saying there's only a group, y ese grupo es el pueblo de and Israel this group is the people of Israel que son salvos. who are saved. Solo que no contaban Except they didn't con count, que el Padre amó tanto al mundo, and for God so loved the world que envió a su Hijo al mundo that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree so those who believe in him no se pierda, should not perish, sino tenga but rather vida have eterna. Denle un eternal aplauso al life. Señor. Amen. Quizá tú seas del pueblo de Israel,
Maybe you're the people of Israel. Quizá no, Maybe not. pero la salvación But salvation es para todos. is for all. Hay dos posiciones de la teología y en una de las posiciones teológicas está la posición de Jacobo Armenio. So there are two positions pertaining to salvation. One of them has to do with Jacobus Arminius. Hay otra posición que se llama la posición de Juan Calvino. The other position has to do with John Calvin. Comparada una con la otra And in comparing both, nos enseña algo muy importante. you see some important things. Muchas personas toman la teología de Armenio Many people take the position of Arminianism y ponen toda la responsabilidad del hombre para su and salvación. they put all their responsibility upon man as it pertains to salvation. Porque el hombre tiene la libertad y el libre albedrío Because man has free will de aceptar o de to rechazar. accept or reject. ¿Ok? Entonces Armenio decía So Arminius said que si Dios venía a su vida that if God came to your life y tú le rechazabas, and you rejected him, entonces estabas perdido. then you're lost. Entonces unos se han ido por esta teología So some have followed that position y otros se han ido por la teología de Juan and others Calvino. have taken the Calvinist position. Juan Calvino John Calvin dice que si tú estás predestinado para salvación, ni te preocupes, His followers, rather, said eres salvo. that if you are predestined for salvation, then you are saved. Don't worry about it. Cosa que también Something es cierta, that in a certain way is true, pero que debemos de entenderla but that we should desde el understand punto de la palabra bendita de from Dios. a biblical perspective. Porque cuando una secta religiosa, no una secta, sino cuando unos cristianos vieron esto, Because when some believers saw this, lo tomaron en esta circunstancia some took it in this way. y decían, levanta la mano, They said, raise your recibe hand, a Jesús. receive Christ, Y levantaba la mano y recibías a Jesús, ya eres salvo. and you're saved. Y iban y vivían una vida de miseria, And de will continue to pecado, live a sinful y no se life. preocupaban And they weren't porque concerned. les dijeron que ya eran salvos. Because they were told, hey, you're saved. Qué error, hermanos. What a great mistake. Déjeme decirle cuál es la diferencia. No hay diferencia, ¿ok? O sí hay una diferencia. La Biblia dice The Bible tells us que muchos son los llamados that many are called, y pocos son los escogidos. but few are chosen. ¿Entienden eso, verdad? We've heard this before. Entonces, los llamados So the called están en el círculo en donde se encuentra el pueblo de Israel. are included within the circle that includes Israel. Quiero aclarar esto. So I want to clarify this. El Señor tenía una nación que tenía 12 tribus. The Lord had a nation that had 12 tribes. Él la dividió. He divided them up. Él hizo 10 de un lado He put 10 on one y side 2 del otro lado. and 2 on the other side. Él hizo el reino del norte y él hizo el reino There del was the sur. kingdom of the north and the kingdom Eso of the dice la south. Biblia. The Bible tells us Tienes this. que aprenderlo porque hay muchos que no lo saben, Many people don't know pero yo this, se los enseño para que ustedes sepan. but I share with you so you know. Israel, las 10 tribus The 12 tribes, desaparecieron. the 10 tribes Se disappeared. involucraron con las demás gentes. They were mixed in Lo with que the Dios other les había dicho, no se mezclen con los nations. demás, The Lord told them one time Fue ago, lo don't primero mix with the que hicieron. nations, but it's exactly what they did. se perdieron And they were y se fueron por todo el believed mundo. that they're lost. Por esa razón, For this reason, Dios ama al mundo. God loves the world. Porque dentro de todos esos Because within all of se these, encuentran sus escogidos. his people are found. Pero Dios tiene un llamamiento para todo el mundo. But God's call is worldwide. Pero sus escogidos But his chosen ones, todavía los puedes ver. you can still see them. El pueblo judío, The Jewish people, que en estos momentos está en Israel. who in this moment are in Israel. Ellos no se perdieron. They were not Judá, lost. Benjamín y parte de los levitas Judah, Benjamin, part of Levites. viven en Israel. So they still physically found in Israel. Algunos de otras tribus todavía viven en They Israel. still live there. Conocimos a un levita We met a Levite en nuestra última in our last visit. expedición en Israel. Lo que quiero decir, hermanos, So what I want to tell you with this es que llamados y is escogidos, that there's called and there's chosen. las vírgenes prudentes y las vírgenes You have the insensatas. foolish virgins and the
prudent virgins. Todas eran vírgenes, They were all virgins. todas eran llamadas, They were all called, pero solo unas eran escogidas. but only one group was chosen. Entonces por eso es que la posición de Armenio y la posición de Juan Calvino, para mi gusto, son veraz las dos. So there are valid points, in my opinion, to be found in each position. Porque no podemos decir, el Señor me predestinó y me salvó, yo soy de Él, puedo vivir como quiera. You can say, I'm predestined, Lord chose me, I can live however I want. No es así, No, hermanos. it doesn't work that way. No es así. Miren, Look, si Dios te predestinó, if the Lord predestined si tú you, eres de sus escogidos if you're of His chosen people, y tú le desobedeces a Dios, and you disobey God, vas a tener que pagar las then there consecuencias. will be consequences. Dice la palabra del Señor. Y este es el resultado de su gracia bendita. And this is a result of His grace. Dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone's in Christ, this person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come. Los escogidos de Dios, God's chosen, los que Dios dijo, tú me vas a servir. those whom God said, you will serve me. No importa qué. It doesn't matter what. Tú vas a entender. You will understand. Pero si no lo haces, But if you don't, dice la palabra del Señor, si no lo haces, if you don't do it, vas a pagar las consecuencias. then there are consequences. Amós capítulo 3, verso 2, que no lo puse en la pantalla, Amos 3:2 says, dice, solo a vosotros os escogí. only you have I chosen De todas las familias de la tierra, from all the nations of the earth. solo a ti te escogí. I only chose you. Por eso te castigaré. That is why I will punish you, Porque tú eres de los escogidos. because you are the chosen. Tú no tienes que hacer nada en el mundo. You don't Tú no have to do tienes que hacer anything nada en el in the world. pecado. You don't have to do anything in sin, Porque si Dios te escogió, because if God chose you, eso hará la diferencia. then that makes a difference. Te llamará, te molerá, te enfermará, You'll be te mandará a la cárcel, sickened, sufrirás You'll be sent off to jail, enfermedades, you'll sufrirás suffer miseria, sicknesses, you'll suffer misery hasta que entiendas until you get it. qué estoy haciendo aquí. So you say, hey, what am I doing here? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo How aquí many me muero de workers in my father's hambre? house have a lot of bread. I'm here starving. Me levantaré, iré a mi I padre will arise and y put le on my diré, father. Padre, pecado contra el cielo y Say, contra Father, I'm ti. sinning against heaven, against you. No soy digno de ser llamado tu I'm hijo. not worthy of being called your son. Esos son los que han sido escogidos. Those are the ones that are chosen. Los que han sido llamados, Those who are called, que oyen la palabra who hear the word, y la palabra les genera fe, and the word generates faith, esos entonces serán salvos. then they will be saved. Pero tienen la oportunidad de rechazarlo. But they have the opportunity to reject it. Pero hay algo que el Señor tiene para sus vidas. This is something God has for our lives, Es su eterno amor. and it's His eternal love. Eso es increíble, hermano. That's incredible, brothers. Eso es increíble. That's incredible. Porque le ofendemos Because we offend Him, y venimos y le pedimos perdón. and we come and ask Him for forgiveness. Y Él nos perdona. And He does forgive us, Él es bueno. because He's good. Su naturaleza es el amor. His nature is love. Dice la palabra bendita del Señor The Word of God tells us que nosotros debemos de vivir según el Señor. that we're to live according to the Lord. Si el milagro se hizo en nuestras vidas y nacimos de nuevo, The salvation it happens in our lives when we're born again. entonces Dios se ha manifestado a nosotros And God has manifested to us. y tenemos un gran compromiso And we have a great commitment con nuestro Dios, with our God, porque por gracia because by grace nosotros hemos sido we salvos. have been saved.
Ahora Now, oímos que fuimos salvos por la palabra, We hear that we were saved by the word, oímos que fuimos salvos por el that Espíritu, we were saved by the Spirit, y eso generó en nosotros and this generated within us nuevas criaturas. new creatures. Y dice la palabra del Señor. And the Word of God tells us, Pedro les dice a todas esas nuevas criaturas, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Peter says, and like newborn babies, long for the pure milk of the Word, so that by it you may grow in respect to salvation. Estoy tomando una versión que nunca había leído I'm using a different version, y es la nueva traducción del viviente. and it's the New Living Translation, Y él interpreta este texto de esta manera. and it says in this way, Como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcáis a una experiencia plena de salvación. Y luego dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. the NLT says, as recently born babies, desire earnestly the spiritual milk, so you may grow in a pure flame of salvation. So cry out loudly for this nutritious food. Un poquito más difícil, ¿verdad? No nos la sabemos. Yo no me la sé. La otra me la sé. Gloria a Dios. Hermanos Brothers que están en este lugar, who are here today, ¿ustedes están comprometidos con Dios? are you committed with God? Después de leerles el siguiente texto, After reading the next verse to you. ¿ok? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. For he says, at a favorable time I listened to you, and on a day of salvation I helped you. Behold, now is a favorable time. Behold, now is a day of salvation. Todos vamos a tener la oportunidad de esa salvación We will all have the opportunity porque ese for día that se va a salvation, llegar. because that day, Y hoy se ha llegado ese día a tu vida. that day has come today. No porque asistas a la iglesia Not eres because salvo. you come to church or you No. saved. Eres salvo cuando tú aceptes a Jesús You're saved when you y accept te Jesus comprometas con Él y And you're renuncies al committed with pecado, him, and you renounce sin, entonces serás salvo. then you are saved. Porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y hoy es el día de salvación. And today's a day of salvation. Ese día, hermanos, que llega a nuestras vidas, nosotros debemos de estar conscientes de eso. And we should always be aware of this. ¿Saben qué es lo que me duele en el alma? You know what hurts me? Es ver personas que han sido engañadas Are those people that have been deceived, y que van a las and they go to the congregaciones, congregations, pero su vida, but their lives ay Señor, are a mess. es un desastre. It's a mess. Bueno, necesitan salvación. Well, they need salvation. Aquí hay una persona que hace unos un año o dos vino, This is the person who came 1 or 2 years ago oyó la palabra, and heard the word. Dios la salvó, God saved her. Dios la cambió, God changed her. se bautizó, Was baptized. permanece en la iglesia. She remains in the church. El milagro de salvación The miracle of salvation se logró en ella. was carried out within her. Porque no porque vengamos a la iglesia somos salvos, Because we're not saved, like I said before, just because we come to church. pero la oportunidad But the opportunity se nos presenta cada día. is presented each day. Principalmente cuando Dios nos habla a nuestras Primarily, God vidas speaks to our lives. claramente He speaks clearly. y nosotros nos hacemos los sordos And we act like He's not speaking y to us. despreciamos la gracia del And Señor. reject His grace. El mensaje que siempre se da The message that's always given para que la gente reciba a is Jesús that people receive Jesus Christ es el texto de Apocalipsis as 3:20. Revelation 3:20. Lo encontré también en esta versión, We also found this version. ¿ok? Y si ustedes ven, esta versión es muy diferente porque dice así: yo estoy siempre a la puerta. Oigan bien, mis hermanos, ¿ok? Yo estoy siempre a la puerta y llamo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de redención. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta y entrare, cenaré con él y él conmigo. So, because today is day of salvation, it says, "Behold, I stand at the door and knock.
If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him, and he with me. Miren, hermanos, el otro texto dice, The other verse says, yo estoy a la puerta y llamo. I'm at the door. Si and alguno knock. abre la puerta, If someone opens the door, entraré en él I'll go y to cenaré be with con him, él and I'll eat with y him, él conmigo. and he with me. Pero en este texto dice, si entrare, yo estoy a la puerta llamando siempre, y si entrares, cenaré con él y él conmigo. So here it says that what we just said, we'll come into him, dine with him, he with me. Las dos posiciones de Armenio y de Juan Calvino se reflejan aquí. So the two positions can be seen here. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, If you see here, uno dice, yo estoy a la puerta y llamo. some Si says, I abres, stand at the door entro. and knock, Y eso es lo que existe and that's what exists en el llamado al mundo. within the call to the world. Si abres tu corazón, If you open your heart, eres salvo. you're saved. Los que son escogidos, Those who are chosen, dice, esos nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. so no one will be able to take those away from a father's hand. Porque si se van ellos, mi Padre los va a corregir. Because the lead my Y father will como les correct. dije anteriormente, los llamará aún de en medio del chiquero, donde están los cerdos, de ahí los sacará. And even from Como the mud, the al pig's hijo mud, pródigo. what he called them. As he did the prodigal son. Como al hijo pródigo. Así es que, hermanos, de una de otra forma, ¿qué es lo que tú harás con el Señor esta mañana? In one way or another, what will you respond to the Lord this morning? Tú estás dentro de tu casa, Are you within your home? Jesús toca la puerta Christ knocks at the door, y lo vas a invitar a tu casa and are you going to invite him in? para que cene contigo, So he will dine para with que you, esté contigo, So he be para with que te you. acompañe en tus tristezas, so he would en tu remove dolor, your en sadness, tu depresión, your pain, te saque del pozo cenagoso, and to pull you te out llene of de gozo y de the- paz, the de pit, you with felicidad, joy and happiness, quite tu tristeza, and remove your tu sadness, congoja. your ¿Lo vas a anguish. invitar para que entres? We invite him in. ¿O vas a oír la voz de Jesús que dice, Are you going yo, to hear the voice of Jesus soy that la says, puerta. I'm the door. yo siempre estoy a la puerta? I'm almost at the door. Cuando pasan, When you come in, les digo, entren. I say, come in. Si entran, You come in, yo voy a cenar con ellos. then I will dine with them. Y le voy a dar lo mismo que a los otros. And I'll give the same that I did to the others. Paz, seguridad, security, confianza, fe, confidence, provisión. faith, Les provision. quitaré su depresión. I will take away the Les depression. llenaré de gozo, I'll fill them with de joy, tranquilidad. of peace. Serán prosperados. They will be prospered. ¿Se dan cuenta, hermanos, Can you see, brothers? que hay algo que nosotros tenemos There's que something hacer? that we have to say, to do. Si nosotros no lo hacemos, And if we don't do it, entonces pagaremos las consecuencias. then we'll pay the consequences. Me voy a tardar un poquito más, porque es interesante esto y muy delicado. So we're going to take a little bit longer this morning. ¿Por qué? Why? ¿Por qué tenemos que ser salvos? Why do we need to be saved? ¿Cuál es el punto, pastor? What's the point, Pastor? ¿Cuál es el punto de ser salvos? What's the point of being saved? Bueno, hay un infierno y hay una condenación There's a heaven and there's condemnation, de las cuales nos habla la Biblia. of which the Bible talks to us about. Y dice que eres un pecador. And it says we're told we're sinners. No hay nadie, There's not anyone, nadie siquiera, nadie, ni uno siquiera, not one, que no haya pecado. who has not sinned. Y por esa causa, por cuanto todos pecaron, And for because all have sinned, están destituidos de la gloria de they all Dios. fall short of the glory of God. El milagro de salvación lo logra el hombre The miracle of salvation is attained cuando confronta el when pecado we confront sin. y sabe que ha pecado You know you've sinned y que está condenado. and that you're condemned. Porque mientras tú no recibas a Cristo Because as long as you en don't tu receive corazón Christ in your heart, y no obedezcas a su palabra obey His word, y no recibas su you espíritu, don't receive His Spirit, estás condenado. then you're condemned. ¿Por qué? Why? Porque todos pecamos. Because we all sin. Porque estamos destituidos de la gloria de Because Dios. we've all fallen short of God's glory. Entonces lo único que merecemos es la muerte. So we deserve death. El pecado mata, el pecado destruye, Sin destroys, it porque la kills. paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Así es que el medio de no ir a la condenación es aceptar a Cristo. So not going to condemnation is only found by going to Christ. Hoy está en la puerta y te está llamando. Today he is at the door and he's calling. Entra, entra, entra. Come in, come in. Hoy está tocando a tu puerta He's knocking at the y te door. dice, déjame entrar, He tells you, déjame "Let me entrar, come in. quiero bendecirte, Let me come in. I wanna quiero bless hacerte you. salvo, I want to quiero save you. liberarte, I want to quiero deliver que you. seas feliz, I want you to quiero be que happy. tengas paz, I want you to quiero have que estés peace. contento, I que want estés you gozoso, to be content, to que be no haya joyful. tristeza en tu vida. Then I'll be sadness in your life. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Recuerda que el pecado trae la muerte, Remember, sin brings death. pero el llamado de Dios, But God's call, la dádiva de Dios, the gift of God, es vida en Cristo, is eternal life. es Señor nuestro. Christ our Lord. Y esta es la condición en que vive el mundo en estos momentos. And this is the condition in which the world lives. Dice que las obras de la carne son evidentes, se mira palpablemente las obras de la carne, que son las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. So this is the condition of the sinner. Now the deeds of the flesh are evident, in other words, are visible, which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostility, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like these, which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Porque todos pecaron, For all have sinned, viven bajo esta condición. and they live in this condition. Esta es la condición del hombre pecador, This is the condition esta es of la the sinful condición de man, la carne, of the flesh, pero Dios en su infinita but misericordia God, in His infinite mercy, está haciendo un llamado en esta is mañana extending a call this para morning todos aquellos que han estado en esta to condición. those who have been in this condition. Él no quiere que nadie se He pierda. does not want for any to perish, Él no quiere que nadie vaya a la condenación. for anyone to be condemned. Él quiere que se He arrepientan. wants for them to Él quiere que repent, vivan. to live. ¿Entienden eso, mis We hermanos? understand this, brothers. Por eso hoy les hace un llamado y les That's why dice, today venid luego, it's dice extended. Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. He says, "Come now, let us debate your case," says the Lord. Though your sins are scarlet, they should become as white as snow. Though they were like crimson, they should be like wool. Hoy es el día, So hermanos, today, brothers, en que por la misericordia de is the Dios, day by which, by the mercy Dios of me God, concede darles este the mensaje Lord allows me to give this para que message ustedes estén so enterados, that we be aware, vean su vida, to see our son lives. salvos Are we saved, o van de polizontes or are we o stowaways? son religiosos como los Or are we fariseos religious? o realmente no quieren nada de Dios. Or do you want nothing to do with God? ¿Cuál es la condición? What is the condition? En tiempo aceptable te he llamado y en día de salvación Today's the te day he of salvation. socorrido. Hoy es el día de Today is the day salvación. of salvation. Entonces hoy tienes la So oportunidad today we have the de opportunity venir al Señor. to come to the Lord. Aquí terminaría I will finish here, y los llamaría and I'll call you para que ustedes vinieran so that you would come y se arrepintieran and repent y fueran salvos los que no son salvos and be saved, those who y aren't puedan saved. vivir la vida de Dios. And you can live the life of God. Pero quiero continuar But I want to continue por aquellos, para alcanzar a aquellos religiosos to reach those who are que se creen religious, que no necesitan who think that they don't need del Señor. of the Lord. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Piense eso. So think Okay. about this. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie in our practice the truth. Del dicho al hecho, dicen en México, hay que, del dicho al hecho, hay que, hermana Lucila. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y no todo lo que brilla es oro. And everything that shines is gold, brothers. Versos que tienen sentido. All sayings that make a lot of sense. Porque muchas personas creen que caminan en la luz. Because many people think they're walking in the light. Dice que si caminamos en la luz tenemos comunión con Él. Y andamos, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Entonces el texto dice, ¿cómo estás viviendo? So the verse is asking, how are you living? ¿Estás viviendo en tinieblas? Are you living in the light? ¿Cómo estás viviendo? How are you living? Si estás viviendo en If you're tinieblas, living in darkness, vas a perder la comunión con Dios. then you will lose Por eso communion no with te God. interesa servir a Dios, Fellowship, no te right? interesa atender You're a sus not interested in servicios, serving God, no te you're not interesa interested salir a la in oración, the service no te or interesa coming predicar to la prayer, palabra, you're not interested in preaching no the te gospel, interesa salir a you're not evangelizar, interested in no evangelizing, te interesa cuidar tu you familia, don't care about taking no care te of your interesa family, cuidar tu vida you're not interested in personal, taking care of your personal hacer life, tu to do devocional, your devotional, hacer tu to oración pray, y de vez en cuando ayunar para la and gloria de fast every Dios. once in a while. No, It doesn't matter, estás caminando en right? tinieblas. Because we're walking in darkness. Caminar en la luz, To walk in the light, caminar en Jesús, to walk in Jesus caminar en Christ, la to salvación, walk in caminar salvation, en Yeshua, to walk in Yeshua, eso te dará comunión, that will give you communion, no solo unos con not otros, just one with sino another, con el mismo but also Jesús. with Christ. Cuando le dices, When you say, he pecado. you say, Lord, I have sinned. Y Él dice And he says que si le confiesas, that if you confess, te limpia de todo he pecado. will cleanse you from all sin. Ahora muchos dirán, pastor, yo estoy bien, gracias a Dios. So say, Pastor, I'm good, thanks. Yo no soy malo, no le pego a mi mujer, I'm not bad, I don't no beat my tomo, wife. no fumo, I estoy don't bien, smoke, I don't drink, I'm good. no necesito. I don't need it. Oh, eso es religiosidad, hermano. That's also religiousness. Eso es peligroso. That's dangerous. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice la Biblia. If we say that we have not sinned, then we become a liar, his word is not in us. Jesús, cuando iban a apedrear a la mujer pecadora, When they were going to stone the adulterous woman porque era pecadora, because she was a sinner, y la iban a apedrear. and they were going to stone her, Y Jesús les dice, and Jesus tells them, ¿cuántos de vosotros están sin pecado? how many are free of sin? ¿Cuántos de ustedes tienen que ser How apedreados many of you need to be stoned? por el pecado que cometiste ayer, The y el sin de you committed antier, yesterday, the day before y yesterday, el del otro día? and the one from the other day. Y muy hermanos escondiditos And salieron they took off one by one porque sabían que era verdad. because they knew it was true. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we say that we have no sin, we're deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous so that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. ¿Sabe cuál es lo más triste, hermanos? You know what the saddest thing is, brothers? Lo más triste y lo más lamentable The most regrettable thing es no reconocer is to not recognize cuando has pecado. when we've sinned. No tienes tú ninguna oportunidad Like you have no opportunity delante de Dios before God de alcanzar salvación of y attaining redención. salvation or redemption. No tienes. It's not there. Óyelo bien, no tienes. Listen, it's not there. Porque solo los que reconocen Because only those who recognize que han pecado that they've sinned recibirán el will perdón. receive Los forgiveness. que no, Those who don't no reciben nada. receive anything. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en If we say that nosotros. we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Hermanos, Brothers, ¿creen que Dios es mentiroso? is God a liar? ¿Creen que Dios está mintiendo? Do we think God is lying? ¿No crees que Dios te conoce lo que haces? Do we not think that God knows that what we're ¿En doing? qué ocupas tu tiempo cuando no vienes a la iglesia? What your time is tied up in? ¿Estás When you don't orando? come to church? Are you praying? ¿O estás viendo la novela? Are you watching the soap ¿Estás pecando? opera? ¿Qué estás Are you haciendo? sinning? What are you doing? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Why are you wasting your time? Pastor, yo estoy bien delante de Dios. Pastor, I'm good before God. Gloria a Dios. Then glory to God. Santa Cena, no problem. Yo estoy bien. Gloria a Dios. Vámonos con la Santa Cena. Communion, take the Echamos la communion, no Santa problem. Cena. Let's just do it. Como si fuera una cosa ligera. As if we're something light. No hay temor, no hay There's conciencia. no fear, no No conscience. podemos We reaccionar cannot respond a lo que el Señor dice. to what God is telling us. ¿Qué diferencia hace, hermanos, el confesar? It makes a great difference when we can Voy confess. a terminar con esto. I'm going to finish with this. Nosotros hemos sido cuidadosos de las cosas.
We've been careful with things. Pero uno de los niños un día se pusieron a jugar pelota aquí, One of the kids started playing here, le dio una With the patada a ball. la pelota y They fue, kicked the ¡pum!, ball. rompió la luz. and it went up and it busted one of the lights up here. ¿Saben qué hizo, hermanos? You know what he did? Todo apenado, todo acongojado. And very saddened. Pastor, He said, Pastor, rompí la luz. I broke the light. ¿Qué hiciste? Andaba jugando con la What pelota. did you do? I was playing with the ball ¿Y qué hiciste? No, le di muy fuerte and I kicked it too hard y le pegué. and I broke the light. No hay problema, mijo. No problem, right? El problema estaba que no supiera quién. Y The dije, issue tú is fuiste. not Ah, knowing no, who it fue was. Junior. No, no fue He said, José. no, it was No, that no, fue person, Jaime. No, or no, that fue, person, fue or Jesús. the Ya, other ya. person. Y se levanta una intriga. And then intrigue is created. Dios nos conoce, hermano. God knows his brothers. Y si nosotros vamos directamente con And Él, if we go directly with him, Él nos perdona. then he will forgive us. Y lo más importante de la vida del And the cristiano most important thing in life of the believer es estar bien con is Dios. to be right with God. Cuando tú estás bien con Dios, When we are right with dice la God, Biblia que hasta tus enemigos the Bible estarán en says paz contigo. that even your enemies will be at peace with you. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand, church. Vamos a culminar. We're going to finish. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemus said to him, going back to the beginning, how can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb and be born a second time, can he? Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hermanos, Brothers, cuando Jesús se fue lo entendieron when Jesus ascended, then they understood, y hubo nuevos nacimientos. and there were new births. 3,000 en la primera 3,000 predicación. in the first message. Cuando Pedro les presenta la palabra, Peter presents the gospel. ellos lo oyen, They listen to se it. ven compungidos de They're corazón moved in their hearts. y le dicen a Pedro, They tell Peter, varones galileos, ¿qué haremos? Galilean men, what do we do? Y le dice Pedro, Peter says, oh, gracias, ok, no lo tenía ahí. Gracias. Y Pedro les dice, hermanos, and Peter gracias, answers, Dios, si en realidad creíste, he says, if you truly believed, bautícense then be baptized. para que Dios les perdone sus pecados Each one of you, so God forgive your sins, y recibirán and you will receive el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Cuando eso sucede, And when hermanos, this takes place, brothers, 3,000 almas aceptan a Jesús ese 3,000 día como souls su Salvador. accept Christ as El Savior that Señor day. pone su palabra que The Pedro Lord había sembrado. Sets the word that Peter had planted. Los discípulos los The bautizan disciples baptized, y ellos reciben del Espíritu and they Santo receive the Spirit of God, y se van and they go. a sus ciudades, a sus They go off países, to their cities and their countries, llenos del fruto del full Espíritu. of the Spirit, the fruit of the Spirit. Y eso es lo que esta mañana, con todo mi corazón, And that is what, in this morning, que with all my sucediera heart, en sus I vidas. would want to see happen in our lives. Toda esta semana he estado moviendo este mensaje. Well, this week I've been moving this Dios me ha message, estado dando palabras para ustedes God's giving words for you, con el propósito with the purpose de que cada uno de that ustedes, each one of hermanos, you, brothers, lleven el amor de Dios en sus carry the love corazones. of Christ in your hearts, Lleven, hermanos, el gozo en sus vidas. to have joy in your hearts, Se quite esa tristeza, ese miedo a la enfermedad. that fear of sickness be removed, Se vayan llenos de paz, del shalom de that you be filled Dios. with peace, God's shalom. Que cuando trabajen tengan That when paciencia. you work, you have Que patience, no anden airados, that you're enojones. not angry, Que sean benignos, You're kind, que sean bondadosos, to be good, que tengan fe, to have faith, que sean mansos, to be que sean gentle, templados. to be self-controlled. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Against such things, there's no law. Pero los que son de Cristo, dice que han crucificado con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos con el Espíritu. Now, those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passion and desires. If we live by the Spirit, let's follow the Spirit as well. Ahora sí, hermanos, Now, brothers, ya pasó un poco de tiempo. some time has gone by this Cada morning. uno de ustedes, bien que mal,
Oiga bien, Each one of you, bien que mal, good or bad, oyeron. you heard. Soy libre de la sangre de cualquiera de I am ustedes. free of any of your blood. Que Dios habló a nuestra vida That God spoke to our lives de una manera especial. in a very special way. Y Él, en su grande amor y And misericordia, He, in His great love and no mercy, importa cómo te encuentres. it doesn't matter how you find Oílo yourself. bien, no importa cómo te encuentres. It doesn't matter how you find yourself. Pero si le haces caso al Señor y But if vienes you hoy al listen to the Señor Lord and you come to the Lord y now, te pones a cuentas con el Señor, and you come get right with si tus God, pecados son como la grana, if your sins were like dice que sin, como la nieve serán emblanquecidos. they'd be made as white as Y si snow. fueran rojos como el If they were carmesí, crimson, vendrán a ser como they'll blanca become lana. as white as wool. Entonces dice, deje el impío su camino, So let the sinner el hombre leave inicuo his sus ways. The pensamientos, wicked man set aside his y thoughts, vuelvas a Jehová, and let's return to the el cual Lord, tendrá de él who will then misericordia, extend mercy, y al Dios nuestro, and to our God, el cual lo salvará. who will save us. Si decimos que no hemos pecado, If we say we have not sinned, nos engañamos a then nosotros. we are deceiving only ourselves. Cada paso, Each step, cada momento, each moment, cada mirada, each look, cada pensamiento, each thought, cada intención. each intention. Estamos en una batalla, hermano, We're in a battle, brothers, en una guerra espiritual. in a spiritual warfare. Sálvense quien quiera. Be saved, those who are able to be saved. Pero ¿saben qué? But you know what? Ninguno va a entrar de contrabando al barco del Señor. None can become a stowaway in the issues Ninguno of va a entrar al salvation. barco de No one contrabando. can stow away into the kingdom of heaven. Si no firmas, If you don't si sign, no dices tu nombre, you don't confess your name, si His no name, aceptas su gracia, you don't accept His si no aceptas sus grace, condiciones, His conditions, no subirás al barco. then you will not be able to come into the boat. Aún aquellos que los ha encontrado naufragando en Even el those who have mar, been shipwrecked in the high seas, que no se sientan seguros porque ya están en el barco. to not think you got it made just because you're Hay in the un boat. precio de obediencia, You must obey. hay un precio de dedicación There's a price of dedication que tenemos que ofrecerle al that we have to Señor offer unto our Lord por su grande amor. by His great love. Pasan al altar, hermanos, Come to the altar this y morning. vamos en esta mañana And this morning, a hablar con el Señor let us speak with y a God decirle al Señor, and say, Lord, Señor, Lord, aquí estoy. I am here. Y no crean que los hago pasar porque creo que ustedes estén en pecado. I'm not making you pass because I think you're in sin. No. No. Los quiero hacer pasar I want to make you come forward para que ustedes lo expresen delante de Dios. so you express it before God. Para que ustedes le digan al So Señor, that you tell the Lord, Señor, Lord, es verdad, it's true. he pecado. I've sinned. Como también le pueden decir al Señor, As you can also tell the Lord, Señor, Lord, tú me conoces. you know me. Si vamos a ser salvos, If we're going to be saved, no es por lo bueno, no es por nuestras it's obras. not because of how good I am. Mi hijo me preguntó un día, papá, ¿tú vas a ser salvo? ¿Crees que vas a ser salvo? I said, someone, did you think you can be saved? Y le dije, mi hijo, I said, son, he hecho lo mejor que he podido. I've done the best I can. El Señor sabe. The Lord knows. Sé que le he faltado, I know I've fallen short. le he pedido perdón, I've asked for forgiveness, pero he hecho lo posible. but I've done what's possible. Es todo lo que he hecho. That's all we can do. Él sabe eso. He knows. Pero si no has hecho lo posible, But if you've done what's possible, esta mañana and this morning, haz lo posible make it possible por arreglar tu vida delante de to Dios. fix your life before God. El mañana Tomorrow no es de nosotros. doesn't belong to us. He visto morir mis amigos. Hace unos días murió mi amigo. I said, my friend died just last week. Es triste. It's sad, brothers. Gracias a Dios que era salvo. I thank God that he was saved. Pero ¿y tú y yo? You and I, Estamos en la casa del jabonero, el que no cae y resbala. we are in the soap maker's house. Estamos atacados por el enemigo, por la maldita carne que nos We're seduce. attacked by the flesh which Que tries to Dios seduce us. Tenga May misericordia. the Lord have mercy. Padre, Father, en tus manos pongo, Señor, esta in your congregación. hand I'll place this congregation. Tú has hablado en nuestras vidas, You've Señor. spoken to our lives. Nadie nos vamos, Señor, a escondidas. No one's going to take off hiding. Nadie nos hiding. vamos a burlar de ti, Señor. No one's going to mock you. No te vamos a hacer un mentiroso diciendo que no hemos pecado, no he hecho nada. We're going to call you a liar saying we never sinned. Porque tú, Señor, lo sabes todo. Because you, Lord, know all things. Que
Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hoy hemos estado hablando acerca de la salvación y este ha sido un tema bastante controversial para muchos, pero creo sinceramente que en su misericordia Dios ha hablado a los corazones, a las vidas, para que podamos entender el plan de salvación para nuestras vidas. No importa lo que nosotros hayamos sido, no importa cómo nosotros hayamos vivido, en el pecado, en la maldad, Jesús vino y murió por nosotros los pecadores, y Él derramó su sangre para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos de todo mal, por su infinita misericordia. Yo sé que el Señor ha tocado los corazones de algunos de ustedes y esa experiencia les va a servir para que ustedes busquen del Señor. Así es que esperamos que en el mensaje del Señor ustedes puedan abrir su corazón, entrar con el Señor, cenar con Él. Él los va a bendecir, los va a proteger, los va a sanar, los va a liberar, va a quitar la depresión, les va a traer el gozo, la paz a sus corazones, que muchos de ustedes tanto necesitan. Pero ustedes tienen que invitarlos a entrar. O entran ustedes con Él, o que Él entre a sus vidas, a sus corazones, y entonces Dios va a hacer un gran milagro en su vida. Esperamos que este mensaje sea de bendición y que podamos entender el plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Entendamos que Él viene por su pueblo y quiere salvarlo, quiere perdonarlo, para que cuando Él venga, su pueblo pueda irse con Él y morar en su reino bendito que Él tiene. Esta mañana te voy a hacer una pregunta y es muy importante que ahí en donde estás, tú decidas. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador? ¿Quieres que entre a tu corazón, a tu vida? ¿Quieres que Él perdone tus pecados, limpie tu vida, te cambie, te haga una nueva criatura? ¿Quieres vivir en paz con el Señor? ¿Quieres que Él te quite tu depresión? ¿Quieres que Él sea el remedio para tus necesidades? Acéptalo en tu corazón. No tienes que pagar nada, no te va a costar nada. Su gracia bendita le ha extendido para ti, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para tu vida. Y allí en donde estás, abre tu corazón y dile: Señor Jesús, entra en mi vida. Cámbiame, transfórmame, límpiame, hazme una nueva criatura, quiero servirte, quiero hacer algo para ti, Señor, quiero hacer algo para ti, Señor. Permíteme hacerlo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, dile que te cambie, que te perdone todo lo que le has ofendido, todo lo que has hecho. Pídele que Él quite todo espíritu inmundo que haya en tu vida y que ponga su Santo Espíritu en tu vida para que seas transformado y cambiado por ese poder que solamente Él tiene para salvar. En el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Espero que hayan recibido a Jesús como su Salvador personal. No van a ver rayos, luces, centellas, nada de eso. Pero dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú te has arrepentido, le has pedido perdón a Dios y le has recibido en tu corazón, ahora eres un hijo de Dios. Y dice que los hijos de Dios no fueron engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino Dios en su infinita misericordia permitió que tú escucharas este mensaje para que le recibieses y fueses salvo. Y de acuerdo a su palabra bendita, en fe, creyendo en Él, se hará realidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, goza de tu salvación.